Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Instituto Mexicano de la Juventud, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra primera sesión del seminario para el fortalecimiento de la política pública en materia de juventudes, en su primer tema, el cual es ¿qué está pasando en México con el agua en el 2024? Y tiene como objetivo crear un diálogo con las autoridades municipales para destacar la importancia de la sostenibilidad ambiental y reflexionar acerca de la situación actual del agua en nuestro país y la participación de los jóvenes. Agradecemos mucho el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en nuestra sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto nuevamente estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales y esperamos sea de su utilidad la información y las herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión como un sismo, pérdida de conexión a Internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Muchísimas gracias por su comprensión. A nombre del INAFED me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y de igual forma me permito presentar a la licenciada Alma Marina Galicia Esquivel, directora de Coordinación Operativa. Por parte del Instituto Mexicano de la Juventud, saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida a la licenciada Alejandra Atzin Ramírez Hernández, encargada del despacho de la Dirección de Coordinación Sectorial y Regional, y a continuación me permito leer un poco de su semblanza. La maestra Alejandra es experta en sustentabilidad y gestión ambiental. Estudió biología en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y cursa el programa de estudios avanzados en desarrollo sustentable y medio ambiente en el Colegio de México. Actualmente es coordinadora del Pacto Socioambiental en la Ciudad de México, impulsando desde la Fundación Friedrich Ebert y se ha desempeñado como directora de sustentabilidad de la Alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México. Bienvenida, licenciada Alejandra. Nuestra ponente el día de hoy es la maestra Alejandra López Rodríguez y me permito leer un poco de su semblanza. La maestra Alejandra es experta en gestión y política pública con enfoque en medio ambiente e igualdad de género. Es egresada del Colegio de México y maestra en políticas públicas por la Universidad de Chicago. Actualmente es directora del programa de agua en The Nature Conservancy en México. Fue directora de Planeación y Coordinación de Políticas en la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, liderando el programa Cosecha de Lluvia y es fundadora de AUNA. Bienvenida, maestra Alejandra. A continuación, daremos paso a nuestros mensajes y me permito cederle la palabra a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, coordinador. Muchas gracias, Leslie, y muchas gracias a las autoridades del Instituto Mexicano de la Juventud por facilitar la continuidad de una colaboración ya muy fecunda a estas alturas entre INJUVE y el INAFED, este organismo, eh, Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, de la Secretaría de Gobernación. El día de hoy estamos dando inicio a un seminario que consta de 7 sesiones. La primera es la que estamos abordando hoy y que tiene que ver, como ya lo dijo nuestra presentadora, con el tema del agua y el clima, al que hay que ponerle una enorme atención. La situación del agua en nuestro país a nadie pasa por alto, que este tema de escasez del agua o descontrol de cauces, cambio en los regímenes tradicionales de lluvias, etcétera, se presenta no solo en nuestro país, sino en el mundo. Sin embargo, no hay más que ver los noticieros. Sin embargo, donde podemos actuar
donde nuestra voluntad puede influir en los cambios es en nuestro país. Y hemos enfrentado temperaturas muy por encima de las temperaturas promedio, prácticamente en todo el territorio nacional, cierto retraso en la aparición de las lluvias y por lo mismo fenómenos intensos de sequía y falta de agua, lo que es un riesgo muy importante. ¿Por qué? Porque el agua en su forma líquida es un bien absolutamente indispensable para la vida. Sin agua no hay vida. Pero el agua, particularmente el agua potable, el agua que podemos beber, es muy poca la que hay en todo el planeta. Hay mucha agua, pero la mayor parte está en los océanos y es agua salada. Hay una simetría extraña, interesante, porque de la superficie del planeta, la séptima parte aproximadamente es agua. Y la composición de nuestro cuerpo, un cuerpo humano, somos aproximadamente un 70% agua. El agua pues está ligada a la vida, pero decía, el agua salada del mar tiene otras utilidades, pero aprovecharla para el consumo humano es sumamente difícil y costoso destilarla o purificarla de sus sales. Otro tanto de agua, también muy importante, es sólida, es decir, la de los hielos, de los polos, fundamentalmente la Antártica. No la podemos aprovechar. Alguna vez leí de un experto en esta materia que si el planeta fuera una naranja, el agua potable total de que podemos disponer todos los habitantes de la Tierra equivale a 1 o 2 gotas de esa naranja. Esto pone de relieve la importancia vital que tiene el asunto. Pero el asunto, el tema, ya se venía anunciando, como ocurre con muchos problemas humanos desde hace tiempo. Pero a veces los humanos tenemos la tendencia a aplicarnos a fondo en un problema solamente cuando este hace crisis. Por ello, es importante anticiparse y la mejor manera de anticiparse es sembrar en las mentes jóvenes la naturaleza, la gravedad del problema y las medidas que se pueden adoptar. Es ahí donde se pueden obtener los mejores resultados. Por eso, en la reunión del día de hoy, yo subrayaría que no nos ocupamos en INJUVE, esta ocasión, de los jóvenes como tema ellos mismos, sino más bien el involucramiento de los jóvenes en los temas que interesan al país. Es el mayor beneficio que les podemos hacer a ellos y lo que mejores resultados le puede aportar al país. En el fondo, este tipo de encuentro es educación, pero educación en las mentes, las voluntades y las fuerzas que pueden hacer más que todo el resto de la población por el beneficio del país. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos mucho este mensaje de bienvenida por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Paya Fernández, y a continuación me permito cederle la palabra a la licenciada Alejandra Atzin Ramírez Hernández para que nos brinde un mensaje. Adelante, licenciada, por favor. Bueno, pues muchísimas gracias por esta bienvenida, muchísimas gracias a Linafer, a nuestra compañera la maestra Alejandra por estar en este espacio. Pues primero que nada, ¿no? Mencionar que
El tema de la crisis hídrica lleva muchos años ya vigente en nuestro país, que actualmente ya afecta a muchas personas, pero sobre todo afecta a las personas más vulnerables, ¿no? Afecta mucho más a mujeres, niñas y también a las y los jóvenes. Y en este sentido nos parece fundamental que desde el Instituto Mexicano de la Juventud impulsemos el diálogo de estos temas, impulsemos el diálogo con expertos y expertas, porque es un tema de mucha vigencia actual con las juventudes, pero también desde una perspectiva intergeneracional con las personas que ni siquiera han nacido, pero que van a tener estos retos, van a estarse enfrentando a estos retos los próximos años y las próximas décadas. A mí me gustaría ya no decir más y pasarle la palabra a la experta, que es la maestra Alejandra Mitocaya. Muchísimas gracias, licenciada Alejandra, por este mensaje de bienvenida. Y antes de cederle el uso de la voz a la maestra Alejandra, me gustaría invitar a nuestras y nuestros participantes a que nos compartan sus dudas o comentarios en el chat. Y una vez finalizada la presentación, con muchísimo gusto, le daremos lectura y seguimiento. Sin más por el momento, me permito ceder la palabra a la maestra Alejandra López para que comience con su ponencia. Adelante, maestra. Muchas gracias, Leslie, y agradecer al INAFED, al INJUVE por esta invitación a compartir con todos y todas ustedes. Es un gusto estar aquí y que podemos platicar sobre estos temas que nos atraviesan a todos y todas, como ya algunas personas lo están compartiendo en el chat. Estos son temas que ya están causando problemas en muchos de nuestros territorios y debido a la perspectiva de cambio climático y la crisis de biodiversidad, pues estamos en una tendencia desafortunadamente negativa, pero hay que recordar que todavía hay mucho por hacer, mucho por proteger y sobre todo vidas humanas que proteger de nuestras generaciones y las futuras. Así que en parte por eso estamos en esta conversación. Solo una duda, Leslie. Recuérdame cuánto tiempo tenemos para la presentación y luego para que tengamos tiempo de preguntas y respuestas, ¿verdad? Así es, sí, tendría aproximadamente 1 hora 10, si no es mal el tiempo, licenciada Marina, y de ahí en adelante lo podemos tomar para preguntas y comentarios de nuestros participantes. Buenísimo, ok. Entonces nos ponemos ese objetivo, solo si me confirman que ahí se ve la presentación. La vemos perfecto, adelante. Ok, genial. Bueno, vamos a hablar un poquito del panorama del agua en México actualmente. Pues ya me presentaron, soy Alejandra López y actualmente me desempeño como directora del programa de agua y soluciones climáticas en The Nature Conservancy, la oficina para México. Y nada más compartirles rápido que The Nature Conservancy, o TNC por sus siglas, es una organización de conservación la más grande a nivel global en términos de presencia en 80 países y los esfuerzos que se hacen para proteger y restaurar los ecosistemas de los cuales depende la vida. Así que es un gusto estar con ustedes compartiendo esta charla. Muchas gracias de nuevo por la invitación a quienes nos convocan. Y bueno, vamos a estar hablando de los siguientes contenidos. A mí me interesa mucho, sobre todo, conocer las perspectivas desde los territorios de las personas que nos acompañan, así que les invito a que estén compartiendo sus comentarios o preguntas en el chat. Nos invitaba Leslie. Y sobre todo, si algunos de los temas de los que vamos a estar hablando los han observado o son motivo de discusión en la narrativa pública, en sus estados, en sus municipios, también va a ser muy interesante que compartamos eso, ¿no? No solo nos quedemos a un nivel como teórico, sino que hablemos de lo que está pasando en nuestras realidades cotidianas. Vamos a empezar con una brevísima dinámica de reflexión que les voy a invitar a compartir su respuesta en el chat. Luego vamos a hablar del contexto actual del agua en México, profundizando un poco más en los temas de agua y cómo interactúan con las distintas dimensiones de la desigualdad. Y luego hablar un poco de las soluciones, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las alternativas para la gestión sustentable de este recurso tan valioso? Y al final me gustaría dejar algunos temas y preguntas sobre la mesa para ojalá que motivemos una discusión muy, muy rica y un intercambio
muy interesante. Entonces, bueno, vamos allá. La dinámica de reflexión es la siguiente. Les quiero invitar a que, además de compartirnos el estado y municipio del que nos acompañan, que dicho sea de paso, quiero agradecer mucho a las personas que nos están acompañando porque sabemos que el servicio público es sumamente demandante, es una labor muy noble la que ustedes están desempeñando. Yo misma estuve en el servicio público anteriormente y es uno de los grandes orgullos de mi vida profesional. Entonces, agradecerles el tiempo y la escucha. Invitarles a que nos compartan en el chat, si no lo han hecho todavía, su estado y municipio y su respuesta a esta pequeña dinámica reflexión, que es escribir el nombre de algún cuerpo de agua que tenga importancia para ustedes. Puede ser algún río, lago, manantial, cenote, algún cuerpo de agua literalmente que tengan cercano o que les haya significado algo importante por cualquier razón, profesional o personal, o algún cuerpo de agua más metafórico, ¿no? Como puede ser lágrimas de alegría, lágrimas de tristeza, en fin, les invitamos a que nos compartan su respuesta en el chat a esta breve dinámica reflexión, que la intención es que nos centre, ¿no? En la importancia del agua y en su presencia en todos los momentos de nuestra vida, ¿no? Muy bien, vamos a dar unos segunditos a que empiecen a llegar ahí algunas respuestas. Canal Nacional. El recientemente rehabilitado en uno de sus tramos, Canal Nacional. Muchas gracias por compartirlo. Ahí están llegando algunas otras respuestas. Perfecto, muchísimas gracias. Sigan compartiendo sus respuestas. Un poco nos van dando un paseo por la riqueza hídrica que tiene nuestro país, que desde luego es muy diversa. Vamos a seguir con la presentación en el interés del tiempo, pero seguimos leyendo sus respuestas. ¿Cuál es el cuerpo de agua? ¿Cuál es un cuerpo de agua que ha sido importante para ustedes? Ok, hablemos un poco del contexto actual en México, comenzando por una situación que desde donde estoy en este momento, en el centro de la Ciudad de México, es una realidad que nos atraviesa de forma crítica, que es la situación de sequía que vivimos en una parte muy importante del territorio del país. En particular, como seguramente lo han visto ya en las noticias, en este momento el Valle de México tiene una de sus fuentes, el sistema Cutzamala, en niveles críticamente bajos de almacenamiento de agua, y esto es debido a varios años de sequía. Prácticamente la sequía que estamos viviendo ahora empezó al menos desde el 2022, lo cual ha llevado a que cada temporada de lluvias haya sido de mucho menor volumen de precipitación de lo que normalmente se espera. Y pues ahora estamos en esta situación en la cual ha habido recortes de agua y algunas personas expertas consideran que el sistema Cutzamala va a dejar de suministrar agua a la Ciudad de México en unos próximos días o semanas. Y esta es una situación que atraviesa a la mayoría del territorio del país, como mencionaba. De acuerdo con la Conagua, más de la mitad de los 2.471 municipios del país están en algún grado de sequía, ya sea moderada, severa, extrema o excepcional, ¿no? Entonces, no podemos hablar de sequía sin hablar de la crisis climática que estamos viviendo ya desde hace algunos años y que ya está aterrizando con afectaciones a lo largo y ancho del país. Aquí tenemos algunos datos que quería compartirles. En los últimos 50 años, la temperatura promedio en nuestro país ha aumentado 0.85 grados centígrados y se espera que para el 2039 haya aumentado entre 1,5 grados y hasta 2 grados. Esto puede parecer poco. A lo mejor si pensamos en 1 grado o 2 grados, no nos suena mucho, pero yo les invitaría a que pensemos, por ejemplo, cuando
nos encontramos enfermos, ¿no? De fiebre, o algún ser querido, algún adulto mayor o niño o niña tiene fiebre, ¿qué diferencia hace 1 grado de temperatura? ¿Verdad? Puede ser la diferencia entre estar en casa o tener que ir al hospital. Eso es 1 solo grado de temperatura para un cuerpo humano. Ahora imagínense este aumento de temperatura en promedio para nuestra tierra, ¿no? Nuestra única casa. Es una situación que no debe dejar de preocuparnos y considerarlo una crisis climática actual y urgente. Hablemos también de la lluvia, los niveles de precipitación de los cuales dependemos, como lo mencionaba antes, para el suministro de agua a muchas de nuestras poblaciones urbanas y rurales, para las actividades productivas y también, desde luego, para el funcionamiento de los ecosistemas que nos dan aire limpio, alimentos, entre otros servicios ambientales, ¿no? Se calcula que al 2039 la precipitación anual promedio en todo el país podría disminuir entre 10 y 20%. ¿Sí? Entonces podríamos tener hasta 20% menos de lluvia en promedio para el país, lo cual pues estamos viviendo ahorita en el Valle de México. El año pasado también en Nuevo León se vivieron situaciones de escasez de agua muy críticas, ¿no? Debido en parte a estos fenómenos. Y el cambio climático, desde luego, también está asociado al aumento en la frecuencia y severidad de huracanes y otros fenómenos extremos, inundaciones, que pues todos los años tristemente vemos en las noticias cómo están afectando distintas partes del país, sobre todo las costas. Se han visto situaciones muy extremas recientemente, por supuesto, en Acapulco, Guerrero, en otras ocasiones en Tabasco. En fin, ya es una realidad tristemente muy común, ¿no? Y no dejemos de recordar que todo esto impacta también en nuestros alimentos, nuestro sistema de alimentación, que debido a los impactos del cambio climático también está en una situación muy desafiante, ¿no? Porque al haber más sequía, menos lluvia, la productividad de los cultivos se reduce, ¿no? Entonces estamos hablando que para algunos de los cultivos que son parte de la canasta básica de la dieta mexicana, como son el maíz, el trigo y la caña de azúcar, habría una reducción en la productividad de hasta el 20%. Estos son datos de la UNAM. Cuando hablamos de sequía, crisis climática y la situación del agua, a mí me gusta poner en el centro los temas de conservación de la naturaleza. Y no solo porque a eso me dedico, sino porque realmente tenemos que reconciliarnos con la naturaleza y con esos espacios de naturaleza que sostienen nuestra vida. ¿A qué me refiero? En el caso concreto de los ecosistemas de agua dulce, tenemos que esos espacios de bosque o de selva, de ríos, humedales, todos estos cuerpos de agua que nos han seguido compartiendo en el chat, son desde luego importantísimos para mantener no solo el suministro de agua, sino también un equilibrio ecológico del cual depende tanto la vida humana como la salud ecosistémica, ¿no? Entonces, el panorama de la conservación de recursos hídricos en México también es bastante desafiante. Como podemos ver aquí, hay 40% de las cuencas que tienen algún grado de deterioro. Solo 37% de los ríos en nuestro país fluyen libremente. Hay un muy alto porcentaje, 87% de humedales que se han perdido en los últimos años. Y como ya vimos antes, hay muchas cuencas en el territorio mexicano que están en un estado de escasez grave. Ya mencionamos la importancia de las fuentes de agua, no solo para las personas, sino también para las actividades productivas y para la misma naturaleza, que desde luego también necesita agua para sostenerse.
Y la invitación que siempre me gusta hacer aquí es a que pensemos, ¿no? ¿Cuáles son esas fuentes? ¿De dónde viene el agua? ¿De dónde viene el agua que abastece a los territorios desde los que nos estamos conectando hoy día, ¿no? ¿Cuáles son esas fábricas de agua que son los acuíferos, los ríos, los bosques, de los cuales dependemos, ¿no? Para nuestras vidas. Bueno, la problemática de agua que vivimos actualmente en nuestro país tiene que ver sí con el cambio climático, sí con el estado de conservación de nuestras áreas naturales, pero también con problemas de gestión. Esto se refiere a cómo se han administrado tradicionalmente los recursos hídricos. Entonces, una cosa que me gusta siempre pues recordar es que históricamente, por lo menos desde la colonia, como sabemos, la gestión del agua ha ido en contra, en gran medida ha ido en contra del ciclo natural del agua, ¿no? Hemos tenido desecamiento de lagos, como es el caso emblemático de aquí de la Ciudad de México, entubamiento de ríos y un crecimiento territorial descontrolado, ¿no? Lo cual ha implicado que muchas veces se permite el crecimiento poblacional o la expansión de manchas urbanas hacia zonas de naturaleza de las cuales dependen críticamente la regulación de la calidad del aire, el ciclo hidrológico, la recarga de acuíferos y muchos servicios ambientales que necesitamos para vivir, ¿no? Y un último, bueno, perdón, también desde luego hay muchísimos retos en términos de infraestructura. Hay infraestructura, pues, insuficiente y también hay poca inversión en hacer que esa infraestructura pueda ser más y mejor. Y también hay que hablar de temas de desigualdad, tanto en el acceso como en la distribución del agua, ¿no? Vemos, por ejemplo, el panorama a nivel nacional es, digamos, las cifras que tenemos a nivel nacional es de un muy alto acceso al agua entubada. Sin embargo, si hiciéramos un acercamiento a aquellas zonas en donde hay relativamente menores niveles de acceso al agua, es paradójicamente en aquellos estados del sur-sureste en donde más llueve y más hay disponibilidad de agua, ¿no? Como son Chiapas o Tabasco. Entonces, paradójicamente, desafortunadamente, aquellas zonas del país que son ricas en agua, por así decirlo, son en muchas ocasiones, sobre todo en contextos rurales, en donde la gente tiene más retos para tener acceso de manera confiable y de calidad a ese recurso. Y para profundizar un poco más este tema de la desigualdad, los retos del agua interactúan con varias de las dimensiones de las desigualdades, ¿no? Como son la desigualdad socioeconómica. Tenemos que la Organización Mundial de la Salud estima que se necesitan, cada persona necesita entre 50 y 100 litros diarios para cubrir sus necesidades básicas, su derecho humano al agua. Pero tan solo en la Ciudad de México, tenemos zonas de la ciudad, sobre todo en el oriente y un poco en el sur, pueden contar con a lo mejor 20 litros por persona al día, muchísimo menos que el mínimo recomendado por la OMS. Y hay zonas de la ciudad en donde se consumen hasta 600 litros por persona por día, ¿no? Entonces tenemos ahí una desigualdad que no es menor y que coincide o se traslapa de manera importante con otras desigualdades como son el acceso al transporte público, a otros servicios públicos, a la salud, a la seguridad. Entonces, eso creo que no es menor. Y también tomar en cuenta que muchas veces a las personas a quienes más cara les sale el agua
es a quienes menos tienen acceso a esta como un servicio público, ¿no? Porque tienen que abastecerse de agua para las necesidades básicas mediante pipas o comprando más garrafones de agua, muchas veces dejando de trabajar o dejando de ir a la escuela, en el caso sobre todo de mujeres y niñas que necesitan quedarse en casa para esperar a que llegue la pipa o esperar a que empiece a fluir el agua en las llaves para acumularla en tambos y en donde sea posible, ¿no? Entonces, bueno, hablaba ya un poco de otra dimensión de la desigualdad, que es esta de género, y tenemos que de nuevo cifras de la OMS indican que en 80% de los hogares a nivel mundial, en 80% de los hogares donde hay escasez de agua, son justamente mujeres y niñas quienes se encargan de abastecer a los hogares de este recurso, ¿no? Y pues como las normas tradicionales de género atraviesan muchas de estas realidades, hay una distribución desigual del trabajo doméstico asociado al agua, ¿no? Entonces, las mujeres realizan estas labores para garantizar el acceso al agua de los hogares y también la escasez de agua hace que aumenten las labores de cuidado. ¿Por qué? Porque en un contexto donde hay escasez de agua puede haber más enfermedades, lo cual hace que alguien tenga que realizar ese trabajo de cuidado de las personas vulnerables, ¿no? Y con frecuencia esas son mujeres quienes desempeñan esas labores, ¿no? Y esto se traduce pues en menores oportunidades en lo laboral, educativo, en menor autonomía económica y disponibilidad de tiempo, ¿no? Ok, quisiera compartir muy brevemente algunos conceptos clave que creo que son importantes para nuestras conversaciones sobre los temas de agua. Entonces vamos a ver. El primero de estos tiene que ver con la visión de cuenca, que, bueno, una cuenca, como seguramente muchos y muchas aquí ya conocen, es esa porción de terreno en donde las aguas pluviales fluyen hacia un mismo punto de confluencia, ¿no? Entonces, si pensamos una cuenca como si fuera un cuenco, ¿no? Un tazoncito, pues es justamente ese territorio en donde toda el agua que va a fluir en ese territorio se junta en hacia una misma dirección, ¿no? Y pues desde luego las cuencas nos proveen de agua potable, agua para riego, para usos industriales, para recreación y también son el hábitat natural. No hay que olvidar que el agua no es solo para las personas, sino también para la naturaleza, para los ecosistemas. Entonces, pues todas estas son funciones de las cuencas, ¿no? Y aquí ya mencionaba anteriormente cuáles son algunos de estos servicios ecosistémicos que las cuencas proveen, como es el abastecimiento de agua, pero también la regulación hidrológica, porque ¿qué pasa? En una zona donde tenemos, por ejemplo, como aquí en la ilustración, a lo mejor zonas con más vegetación o bosque hacia la cuenca alta, hacia la parte alta, eso lo que favorece también es que se capture parte del volumen de lluvia que se precipita y entonces reduce el riesgo de inundaciones y eventos catastróficos en las poblaciones que vivimos con frecuencia cuenca abajo, ¿no? Como está aquí ilustrado. Entonces, las cuencas nos proveen esa regulación hidrológica y también regulación climática, porque las partes altas de la cuenca, donde muchas veces hay áreas protegidas, áreas de naturaleza, también nos proveen de aire limpio y la absorción o mitigación de emisiones causantes del cambio climático, ¿no? Un concepto más es este de la seguridad hídrica, que es la capacidad que tenemos como sociedad para disponer de agua en cantidad y calidad
para la supervivencia y la realización de diferentes actividades. Esto creo que es importante poner una dimensión intergeneracional en este concepto, que es que idealmente queremos buscar seguridad hídrica no solo para quienes estamos aquí en el presente, ¿no? Sino también para las generaciones que van a venir después de nosotros. Y pues bueno, se considera que hay una situación de estrés hídrico cuando la demanda de agua supera a la disponibilidad, ¿no? Y en ese sentido, México está ubicado como uno de los países con estrés hídrico a nivel mundial, lo cual hace que sea muy pertinente justamente esta sesión que estamos teniendo hoy, porque somos de los países que estamos atravesando por esta situación de manera crítica, ¿no? Me quiero ir muy rápido en esta parte del agua en la Ciudad de México. Solo quiero ilustrar un par de datos ya más aterrizados a la situación local que mejor conozco, que es de aquí, desde donde tienen ustedes su casa. Entonces, una cosa que se me hace muy importante y que les invitaría, si no es que ya lo conocen, creo que es un ejercicio que cualquier habitante debería hacer, que es saber de dónde viene el agua que consumimos. Y les voy a hacer una invitación a que compartan en el chat si hay personas que saben cuál es a lo mejor algún río o acuífero o alguna otra fuente que es de donde viene el agua para ese territorio desde el cual se están conectando, que nos lo compartan. Pero mucha gente, la realidad es que no lo sabemos, ¿no? Con mucha frecuencia, nuestro entendimiento de dónde viene el agua es pues de la llave y no sabemos mucho más, ¿no? De pronto cuando hay noticias de situaciones críticas como la crisis de agua actual en el Valle de México, suena por ahí, se habla del sistema Lerma, del sistema Cutzamala, pero realmente suele ser superficial el conocimiento que tenemos de nuestras fuentes de agua, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México se habla mucho del sistema Lerma-Cutzamala, pero en realidad nuestra principal fuente de abastecimiento de agua es el acuífero de la Ciudad de México, ¿no? El agua subterránea que nos provee más de la mitad del agua que consumimos en la ciudad. Y este es una fuente de agua que está sobreexplotada de manera muy grave, ¿no? Entonces nos estamos acabando a pasos agigantados esa reserva de agua que es nuestra principal fuente de suministro. Recientemente salió esta publicación del doctor Manuel Perló de la UNAM que decía que probablemente al acuífero de la Ciudad de México le queden unos 40 años de proveer agua y al ritmo que vamos, pues lo estamos agotando de manera acelerada, ¿no? Entonces, pues hay una invitación a que conozcan, a que conozcamos todos y todas de dónde viene el agua que abastece nuestros hogares, ¿no? El agua acuífero de la Ciudad de México y es un concepto que creo que es muy importante que tengamos presente porque al estar los acuíferos pues digamos en el subsuelo, al no ser visibles como a lo mejor otros cuerpos de agua, creo que muchas veces justamente la falta de visibilidad hace que haya pues una falta de conciencia sobre lo importante que son como fuentes de suministro y la necesidad que hay de invertir esfuerzos y recursos en su conservación y en su recarga, ¿no? En permitir su recarga. Y justamente aquí TNC junto con el Fondo de Agua de la Ciudad de México hace unos años publicaron un estudio donde se mapeó cuáles son las principales áreas de recarga para el acuífero de la Ciudad de México. Y aquí tenemos un poco el panorama, ¿no? O sea, esto lo que nos dice es que cuando llueve en el sur de la Ciudad de México,
ahí es cuando más volumen de agua se va a lograr infiltrar a este acuífero y por lo tanto poder regresarle un poco del agua que estamos extrayendo de esta gran reserva de la cual dependemos, ¿no? Y lo mismo tendríamos que tener el panorama clarísimo para todas las cuencas del país, porque precisamente ahí, en donde hay mayor infiltración de agua, es en donde deberíamos proteger y restaurar los ecosistemas para que justamente ese ciclo del agua esté garantizado, ¿no? Ya hablamos un poco antes de las implicaciones del cambio climático en materia de agua. Y el principal, o uno de los principales temas es este, ¿no? Va a llover significativamente menos, lo cual implica más calor, más sequía, y pues bueno, con todas las implicaciones que eso tiene para las actividades humanas y productivas, ¿no? También creo que es importante poner el foco y investigar cuál es el uso que se le da al agua. Tenemos que en la Ciudad de México, por lo menos el 50% del suministro de agua es para la industria. Y esta dotación de agua para la industria ha ido en aumento en las últimas tres décadas, mientras que la dotación de agua para las personas se ha reducido. Y esto pues de manera desigual, ¿no? En algunas partes de la ciudad se ha reducido el suministro de manera crítica y otras zonas quizá no han sentido esa reducción tan palpablemente, ¿no? A nivel nacional, si hablamos de los usos del agua, sabemos que por lo menos 70% del agua en México se utiliza para las actividades agrícolas. Entonces, el agua que se utiliza para la agricultura es una demanda muy importante que ejerce presión. Desde luego es una actividad necesaria para sostener nuestra vida, la producción de alimentos, pero también hay que poner el foco en cómo podemos hacer que ese uso del agua en la agricultura sea lo más eficiente y lo más razonable posible para que podamos hacer que este recurso nos rinda en las generaciones presentes y futuras. Otro de los temas que me parece que deben ir ligados a las conversaciones de agua es no solo el agua para consumo y el acceso al agua, sino también qué pasa con las aguas residuales, que pues son parte de nuestro ciclo de utilización del agua, ¿no? Muchas veces nos preocupamos por que nos llegue el agua, por tener acceso a ella, pero una vez que se convierte en residuo, pues sale de nuestra mente, ¿no? Entonces, en el caso de la Ciudad de México, tenemos el túnel emisor Oriente, que es la vía por la cual se desechan de la ciudad grandes volúmenes de aguas residuales y pues se desembocan sobre todo en partes del estado de Hidalgo. Y esto desde luego generando también presiones a los ecosistemas y retos al manejo de esas aguas residuales también en otras poblaciones y comunidades que tienen ya de por sí sus problemáticas locales, ¿no? Y bueno, aquí de nuevo señalar la responsabilidad o el papel que tienen distintos actores. Sí, desde luego hay un tema de responsabilidad individual. Las personas deberíamos concientizarnos sobre cuál es nuestro uso del agua y cómo y qué pasa con una vez que se convierte en aguas residuales, pero también distintos sectores como la industria y desde luego las autoridades de gobierno a todos los niveles tenemos un papel importante en esta problemática, ¿no? Y bueno, ya para ir cerrando, déjenme ver cómo voy de tiempo. Creo que estamos muy bien. Hablemos de algunas de las alternativas. ¿Cuáles son soluciones que están a nuestra disponibilidad o en qué líneas deberíamos estar pensando en acelerar la gestión sustentable del agua en nuestro país, ¿no?
temas de la infraestructura, yo mencionaba anteriormente que hay un legado histórico de ir en contra del ciclo natural del agua, desecando cuerpos de agua, desviando ríos, haciendo todo tipo de perturbaciones a los ecosistemas naturales. Y eso es algo que ya realmente es un modelo que tenemos que repensar. Tradicionalmente se ha pensado como que el desarrollo implica la perturbación o en algunos casos la destrucción de los ecosistemas naturales en pro del desarrollo humano, pero esto creo que es una falsa lógica, porque realmente también dependemos de la naturaleza para tener calidad de vida. Entonces, estas dos cosas se tienen que reconciliar más que seguir estando en tensión. Entonces, pues bueno, desafortunadamente la realidad en el país es que no hay mucho acceso a nuevas fuentes de abastecimiento. En realidad, la demanda de agua sigue creciendo en todo el país. Y lo que está generando es también tensiones entre distintos territorios, ¿no? Porque ¿qué pasa? Muchas veces cuando hay crisis de agua en las grandes ciudades, llegan a haber mayor importación, por así decirlo, de agua de otras comunidades, a lo mejor de otros estados o de comunidades rurales, que de por sí también tienen sus necesidades propias, ¿no? Entonces, ahí no hay que quitar de vista los criterios de igualdad y de justicia en términos de evitar, pues, el despojo de los recursos de otras comunidades, ¿no? Hablábamos ya antes de los retos de infraestructura, mucha de la cual es insuficiente, obsoleta o está a pocos años de rebasar su vida útil. Y por lo menos en el caso de la Ciudad de México, este dato se conoce ampliamente, es más del 40% del agua que se pierde en la red por fugas y agua no contabilizada y el llamado huachicoleo, ¿no? Y bueno, uno de los puntos de acción que se han avanzado en los últimos años, pero se necesita hacer a mucha mayor escala, es tener dispositivos de medición para poder regular el flujo del agua en toda la red y así tener una distribución mucho más equitativa, control de fugas, una gestión más adecuada, ¿no? En general. Y desde luego, como decía antes, no olvidar, no perder de vista el manejo de aguas residuales, que en una visión, pues, en una visión más alineada con la sustentabilidad, deberíamos estar minimizando la cantidad de agua que simplemente se torna en un residuo y más bien maximizar el aprovechamiento de las aguas residuales, invertir muchísimo más en el tratamiento de agua para poder darle otros usos a esas aguas, por ejemplo, en términos de riego o usos industriales, en donde no tenemos por qué estar usando un recurso tan valioso y tan escaso como el agua potable en ciertas actividades que no la requieren, ¿no? Entonces, se necesita una mucha mayor inversión en la infraestructura también para el tratamiento y disposición de aguas residuales. Y finalmente, en términos de las actividades productivas, también se requiere, pues a lo largo y ancho de todos los sectores económicos, la producción agrícola, la actividad industrial, todos los sectores de la actividad económica, necesitamos que abracen la adopción de tecnologías y ecotecnologías de eficiencia en el uso de agua, también que se sumen a esta causa del aprovechamiento al máximo de las aguas residuales y su tratamiento, la captación de agua de lluvia, que es una solución que ya
ha ido avanzando en nuestro país, pero que necesitamos hacerlo a mucha mayor escala. Y también un tema que es interesante y que ha estado, creo que en el discurso público en los últimos años, es el análisis de qué cosas se producen en contextos que ya están en situaciones de estrés hídrico, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos zonas del país, como el noreste del país, que de por sí son áreas vulnerables a las sequías, pues quizá de pronto tenemos industrias productivas que son muy intensivas en el uso de agua y hay que estar analizando eso, ¿no? ¿Qué tan sustentable es o cómo se puede realmente alinear las actividades productivas con la disponibilidad de agua que tenemos? Y también hay un tema de, desde luego, mejorar la eficiencia y la conciencia que tenemos en torno al consumo doméstico de agua, ¿no? Tenemos, para el caso del consumo doméstico en la Ciudad de México, que la recaudación y las tarifas cubren un porcentaje menor de lo que se requiere para operar el sistema de aguas de la Ciudad de México. Entonces ahí hay un tema a revisar de cómo podemos garantizar el derecho humano al agua, desde luego, pero también asegurarnos que los organismos administradores del agua en todo el país tengan los recursos necesarios para poder hacer esta labor, ¿no? Y creo que aquí un tema importante es poner el énfasis en los grandes consumidores, la revisión de concesiones para que estén acordes con la disponibilidad de agua que tenemos y sobre todo ante estos escenarios que ya estamos viviendo de cambio climático, ¿no? Ha habido discusión a nivel nacional sobre los temas de tarifas, acordes a niveles de consumo, incentivos para la adopción de ecotecnologías como la cosecha de lluvia, y pues desde luego hacer cumplir la regulación en los temas de agua, como por ejemplo en el caso de la Ciudad de México, hay un reglamento para las nuevas construcciones que ya indica el uso o el aprovechamiento del agua de lluvia para las actividades que no requieren agua potable, ¿no? Entonces, eso creo que es una iniciativa interesante y que tiene el potencial de escalarse en otros estados del país. Y finalmente, bueno, hablar un poco más de la cosecha de lluvia, que es una experiencia que nos tocó, pues en la que nos tocó participar en la Ciudad de México, desde otra función, cuando estuve anteriormente trabajando en la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México. Me tocó ser parte del programa de cosecha de lluvia de la ciudad, en donde pues justamente se buscó aumentar el acceso al agua a través del aprovechamiento de esos grandes volúmenes de lluvia que tenemos cada temporada aquí en la ciudad. Y aquí hay un dato muy interesante de una investigación de la UNAM que nos dice que pues realmente en zonas del país donde llueve mucho, podríamos satisfacer un gran porcentaje de la demanda de agua si aprovecháramos mucho más el agua de lluvia, ¿no? Entonces, esto es aplicable en distintos sectores y niveles, desde las actividades agropecuarias, industriales, en el ámbito doméstico y también, desde luego, en los temas de infraestructura verde, ¿no? Teniendo, pues, áreas de naturaleza, áreas protegidas, áreas de valor ambiental, jardines de lluvia, que permitan la recarga de los acuíferos y el aprovechamiento de esas aguas pluviales, ¿no? Y bueno, muy rápido, esta fue la experiencia del programa Cosecha de Lluvia del Gobierno de la Ciudad de México, en donde, como les decía, se tuvo el objetivo de aumentar el acceso al agua, sobre todo en aquellas zonas
pues más marginadas y que tienen las situaciones de mayor escasez de agua en la ciudad, ¿no? Entonces, esto mediante la instalación de sistemas cosechadores de lluvia y la capacitación de las personas para su uso y mantenimiento. Entonces, bueno, estos datos ya están un poco desactualizados. En realidad ya ahorita son mucho más, pero se han instalado, me parece que más de 60,000. No, de hecho, ya se han instalado muchísimos más sistemas de cosecha de lluvia en la ciudad y pues con un número importante de personas beneficiadas con mayor acceso al agua. Algunos de los cobeneficios de programas como este que aumentan el acceso al agua en los hogares de mayor escasez y más alta marginación es, pues bueno, desde luego aumentar el acceso al agua, pero también tener un ahorro económico por esa inversión que a veces los hogares se ven forzados a hacer en pipas o garrafones. Y también promover una nueva cultura del agua, en donde estemos, pues eso, mirando al agua de lluvia como un recurso valiosísimo que hay que aprovechar y no como algo que se debería ir al drenaje y a mezclarse con las aguas negras y estarse desperdiciando, ¿no? De alguna manera. Entonces, esto también, como decía, el agua y la equidad de género tienen vínculos muy importantes. Entonces, mediante el aumento del acceso al agua, también se tienen cobeneficios en términos del tiempo que las mujeres tienen que invertir en las actividades domésticas relacionadas con el abasto de agua. Bueno, y para facilitar justamente esa distribución de labores, aquí se tuvo un mecanismo de distribución de tareas relacionadas con la cosecha de lluvia entre los miembros de la familia o habitantes del hogar. Y bueno, ya ahora sí para cerrar y espero que haya una buena discusión, diálogo, ojalá que nos puedan ir compartiendo sus preguntas si no lo han hecho ya. Algunos temas que me gustaría dejar sobre la mesa para la discusión. Aquí están algunos de los ejes del plan. En el caso de la Ciudad de México, me parece un caso interesante de cómo se está viendo a lo largo de estos ejes la gestión del agua. Creo que son ejes que son muy aplicables a otros contextos del país, en donde se está hablando, pues sí, de garantizar el derecho al agua, pero también, como les decía, de la gestión de aguas residuales y desde luego la gestión sustentable de los recursos hídricos, incluido la recarga de los acuíferos y los temas que tienen que ver con la transformación que se necesita de las instituciones encargadas de la gestión hídrica, ¿no? Ya que hay algunos temas para la discusión, el diálogo. Ya que desde luego las personas a título individual tenemos una responsabilidad en esto y muchas veces escuchamos campañas, ¿no? de comunicación que nos invitan a hacer un uso responsable del agua y eso desde luego es importantísimo. Sin embargo, creo que también es importante pensar en escalas de responsabilidad, ¿no? En un contexto de crisis o de escasez hídrica, desde luego uno puede bañarse en 5 minutos o menos, o lavar el coche con cubeta y no con manguera, todas estas medidas que son importantes, pero los problemas estructurales requieren soluciones estructurales, ¿no? Entonces, lo que decía anteriormente de la protección de bosques, ríos y acuíferos, son cosas que una persona a nivel individual no puede resolver o no puede asumir, ¿no? Son cosas en las que se necesita movilizar los recursos, pues, de los distintos niveles de gobierno, de las autoridades competentes para estar garantizando que esas fábricas de agua, como yo decía, estén protegidas y tengan una visión a largo plazo, ¿no? Y también,
pues bueno, hay un tema ahí que normalmente propicia mucho debate, ¿no? En cuanto a las tarifas de agua, porque desde luego queremos un país en donde haya acceso al agua para todas las personas y hay que ver cuál es la mejor forma de garantizar eso con equidad, ¿no? Con equidad y combatiendo las desigualdades. También, bueno, pues creo que es importante revisar no solo los usos industriales, sino también el uso del agua de la manera más eficiente y responsable en todas las actividades productivas. Y bueno, a nivel del consumo, estar promoviendo las tecnologías de ahorro y también de aprovechamiento del agua de lluvia y las aguas residuales, como mencionaba anteriormente. Y bueno, pensar en estos temas de la huella hídrica de ciertos productos y en qué zonas del país se producen qué cosas, ¿no? Y pues con eso cierro. Voy a dejar de compartir para que podamos abrir la conversación, si les parece. Agradecemos mucho esta exposición por parte de la maestra Alejandra López Rodríguez, directora del Programa de Soluciones para el Agua y el Clima. Y de igual forma agradecemos mucho el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañan el día de hoy. A continuación, como lo mencionó la maestra, daremos este espacio a las preguntas por parte de nuestros participantes y me permito comenzar, maestra, con nuestro participante que se identifica como Pueblo Mágico Mineral del Chico, que nos comenta. Además de las campañas de concientización sobre el cuidado de este vital líquido, ¿qué más se recomienda para transmitir a la población este grave problema de escasez del agua? Adelante, por favor. Sí, muchas gracias por esta pregunta de ese mineral del chico que es tan bonito. Bueno, yo creo que la gente, pues muchas veces nos volvemos conscientes una vez que ya estamos en medio de esta problemática, ¿no? Entonces, creo que la crisis que estamos viviendo, por ejemplo, ahorita en el Valle de México, pero también, como ya algunas personas han comentado en el chat, en otros estados de la República, en otros contextos, ya son algo que está motivando una mayor toma de conciencia sobre estos temas. Sin embargo, yo creo que también es importante eh, reconectarnos con la naturaleza, y saber justamente como yo recomendaba, de dónde viene el agua que consumimos, ¿no? Eso es muy importante porque, por ejemplo, si hablamos de algunas de las problemáticas que degradan los ecosistemas de los que dependemos, eh, tenemos, por ejemplo, el caso de los incendios forestales, que sabemos que más del 90% de incendios forestales son provocados. Son provocados por la persona que avienta la colilla del cigarro o la fogata que no se apaga de manera adecuada. Entonces hay mucho que las personas podemos hacer para proteger esos ecosistemas de los que dependemos. Muchas gracias, maestra. Continúo con nuestro participante Mario Martínez de Ceplademun, que nos comenta, los estados, según la ley, son libres y soberanos, pero ¿qué se tendría que hacer para regular o quién lo haría? Sí, pues aquí hay que hablar de ámbitos de responsabilidad, ¿no? Sin duda, los gobiernos estatales y municipales tienen funciones importantes en esta temática de la gestión sustentable del agua. Y también, desde luego, a nivel federal hay autoridades como la Conagua y bueno, ampliando la mirada hacia, como yo decía, las fábricas de agua, los espacios de naturaleza de los cuales dependemos para el suministro, también se vuelven sumamente importantes las autoridades ambientales, ¿no? Como son la Semarnat, la CONAFOR, la CONAMP, ¿no? Que justamente tienen como parte de su mandato la gestión y la protección de esos bosques y espacios de naturaleza en donde sucede en donde sucede el reabastecimiento de las fuentes de agua, ¿no? Para las poblaciones. Muchas gracias, maestra. Continúo con Víctor Reyes, que nos deja un comentario. Considero que deben ponerse en conjunto sociedad y gobierno mejores sistemas de
captación, así como lo mencionó, reforestación en las orillas de nuestros cuerpos de agua para empezar. Sí, muy de acuerdo. Muchas gracias por el comentario. Nuestra participante María Guadalupe Noemí nos comenta, ¿de dónde proviene el suministro de agua para todo el sistema habitacional ubicado en los cerros? ¿De dónde proviene? Perdón, ¿otra vez? El suministro de agua para todo el sistema habitacional ubicado en cerros. Bueno, dependerá de en qué contexto nos ubicamos, ¿no? Pero les puedo hablar un poco de la experiencia aquí en la Ciudad de México, que es la que conozco un poco mejor, y justamente en las zonas serranas de la Ciudad de México, uno de los retos que tenemos es que, pues justamente ustedes saben que estamos en un valle y muchas veces la pendiente no nos ayuda, ¿verdad? Porque por un lado, importamos muchísima del agua que se utiliza en la ciudad desde otros estados y entonces ahí hay que traer el agua desde cientos de kilómetros. Básicamente haciendo un gran uso de energía, impulsarla, bombearla para que suba los cerros y luego que pueda descender hacia la ciudad, ¿no? Entonces, también tenemos en zonas, sobre todo, por ejemplo, del sur de la ciudad, muchos territorios con suelo de roca volcánica, lo cual hace sumamente complicado extender la infraestructura de la red de agua hacia esos espacios y son con frecuencia las zonas que viven o que están bajo esquemas de tandeo, ¿no? Donde tienen el suministro de agua por ciertos días de la semana o a veces incluso periodos un poco más extensos de tiempo. Entonces, sin duda, tiene una complejidad adicional este tema de abastecer de agua a los hogares que están en zonas más altas. Y una alternativa que creo que es interesante ahí, digo, dependerá mucho de la zona en la que nos ubiquemos en el país, pero por lo menos para aquellos espacios en los que hay volúmenes importantes de lluvia, pues bueno, el aprovechamiento del agua de lluvia es algo que, como les decía, creo que se tiene que seguir haciendo a mucha mayor escala, este, porque naturalmente el agua de lluvia, incluso en espacios mega urbanizados como la Ciudad de México, es de muy buena calidad, es agua muy limpia. Y desde luego requiere su tratamiento y trenes de filtrado para garantizar que no haya daños a la salud, pero con un uso y mantenimiento adecuado se pueden tener sistemas de cosecha de lluvia muy efectivos, ¿no? Y que hagan una diferencia importante en la vida de los hogares. Muchas gracias, maestra. Nos están llegando muchísimas preguntas, entonces esto es muy, muy bueno y me voy a permitir continuar con algunas que vienen de nuestros participantes vía Facebook, como Susana Cortés, que nos pregunta, ¿estos datos son de la situación general del país o solo de la Ciudad de México? Eh, no sé en qué momento de la presentación haya sido la pregunta. Sobre un poco del panorama a nivel nacional. Por ejemplo, los datos, compartí algunos datos de los cambios en la temperatura promedio a nivel nacional, el igual promedio de precipitación, algunos datos así estaban a nivel nacional y ya hacia el final de la presentación hablé un poco más específicamente del caso de la Ciudad de México. Entonces, si la pregunta era un poco de los datos más al principio, estábamos hablando del panorama del país y ya después aterrizamos un poquito más en datos concretos para la Ciudad de México. Muchas gracias, maestra. Continúo con Edith Raimundo, que nos comenta, ¿cómo podríamos implementar la cosecha de lluvias en edificios públicos? ¿Existe alguna capacitación o una guía en que se pueda basar? Sí, afortunadamente creo que ya hay cada vez más información disponible. Sé que la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México tiene un manual para la cosecha de lluvia que estará disponible pues, en su página. Entonces,
ese es un recurso que les invitaría a consultar. Y también la verdad es que cada vez hay más organizaciones y emprendimientos en este espacio, lo cual pues es muy bueno, ¿no? Es muy interesante que en distintas partes del país, organizaciones, muchos grupos de jóvenes están promoviendo esta cultura del aprovechamiento del agua de lluvia para, pues, aliviar algunas de nuestras necesidades en estos tiempos de escasez y sequía, ¿no? Muchas gracias, maestra. Continúo con Ignacio de G vía Facebook. Él tiene dos preguntas. Si le parece bien, le voy a leer la primera y posteriormente la última pregunta. La primera es, en cuanto a la distribución que menciona respecto a los extremos de volúmenes abastecidos, ¿sería posible reajustar esas dotaciones tomando en cuenta que el suministro está siendo cada vez menor por todo lo que ha explicado? Pues sí, justamente, o sea, sí es posible, de hecho, eso es hacia donde tenemos que transitar, ¿no? A tener organismos operadores de gestores de agua que busquen un reparto más equitativo, ¿no? Del suministro disponible. Entonces, definitivamente no solo es posible, sino es deseable, ¿no? Y ojalá que los distintos organismos operadores lo tomen en cuenta. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿la tecnología de cosecha de agua que está siendo implementada cada vez más por los hogares es una forma efectiva de contar con agua a corto plazo? Sin embargo, ¿se ha valorado o analizado la disrupción que genera esta actividad en la velocidad de recarga del acuífero de la Ciudad de México? O sea, si entendí bien la pregunta es, ¿qué pasa con la recarga del acuífero, dado que estamos aprovechando el agua de lluvia cada vez más, ¿correcto? Ok, bueno, ahí una cosa que hay que tener en cuenta es que por ejemplo, si estamos hablando de aprovechamiento de agua de lluvia en espacios urbanos, pues eso es suelo que ya no está recargando lluvia hacia el acuífero, ¿verdad? Porque pues tenemos el pavimento, tenemos el concreto que impide que el agua se infiltre, impide que el agua esté recargando el acuífero y más bien nos genera un montón de problemas, ¿no? Como son las inundaciones, problemas viales, muchas afectaciones a la posibilidad de las personas de trabajar o incluso salir de su casa, ¿no? Entonces, es una pregunta interesante y sin duda es algo que vale la pena analizar, pero creo que si estamos hablando de captación de lluvia en muchos espacios urbanos, pues ahí son áreas en donde de por sí la recarga no está sucediendo o está sucediendo en una porción muy menor, ¿no? Muchas gracias, maestra. Nuestra participante Emily Rojas Luengas nos comenta, buenos días, la Escuela Secundaria Técnica 21 realiza la siguiente pregunta. ¿Cuál es el uso promedio al mes en las casas de México? Bueno, es una muy buena pregunta. Va a depender mucho de eh, en qué zona nos situemos. Como mencionaba un poquito, hay grandes desigualdades, Emily y quienes nos acompañan de la Escuela Técnica 21. Hay zonas del país en donde la dotación es menor y el consumo, pues por fuerza de la escasez es menor y hay zonas en donde se consume muchísima más agua, ¿no? Entonces, pues bueno, no, es difícil pensar en un promedio nacional, también va a depender mucho de el tipo de actividades, ¿no? Que se desarrollen en distintos espacios, pero creo que lo que es importante recordar aquí es que sigue habiendo muchas desigualdades en ese uso, ¿no? Hay personas, pues sabemos que es una triste realidad de que incluso en situaciones de sequía puede haber contextos en los cuales se utiliza más agua en tiempos de sequía para usos como el mantenimiento de jardines, ¿no? Mientras que en otros contextos a lo mejor la gente no tiene agua para sus necesidades básicas, ¿no? Entonces, son el tipo de desigualdades que pues ojalá que vayamos combatiendo y viendo cada vez menos en nuestro país, ¿no? Muchas gracias, maestra. Continúo con
a Said Rodríguez, que nos comenta, ¿cómo garantizar redes de suministro de agua sin fugas para asegurar los servicios a los usuarios? Sí, pues es un gran reto, Asaid. Se necesita muchísima inversión pública. Las redes de agua, pues te imaginarás, son muy antiguas y de por sí son sistemas muy complejos que requieren, por ejemplo, la adopción de soluciones tecnológicas a gran escala, que ya estemos haciendo uso y aprovechamiento de todas estas tecnologías para monitorear el nivel de agua en los acuíferos y en nuestras distintas fuentes de agua, tener información en tiempo real y poder administrar cuánta agua fluye hacia distintos territorios, ¿no? Entonces, se necesita inversión, se necesita tecnología y como he dicho varias veces, se necesita incorporar consideraciones de equidad y justicia, ¿no? Muchas gracias, maestra. Nuestra participante Lucía Manzanares vía Facebook nos comenta, en el caso de Sinaloa, el problema de agua ya es crítico. ¿Qué medidas se pueden implementar para regularizar el uso justo del agua entre la producción agrícola y el consumo doméstico? Sí. Se necesita revisar el uso del agua en todas las dimensiones, pero en particular en el sector agrícola hay mucho por hacer en términos de adoptar medidas de eficiencia en el uso de agua, como es pues el riego por goteo, por ejemplo, donde es viable, en lugar de medidas de riego que son mucho más a granel y donde sucede mucho desperdicio de agua. También les puedo compartir, por ejemplo, desde la experiencia de TNC, la organización en la cual me desempeño actualmente, hemos hecho programas con agricultores y agricultoras para que haya cambio de cultivos. ¿Esto qué quiere decir? En zonas de alta escasez hídrica, donde a lo mejor históricamente se han producido eh, algodón o arroz o otros cultivos que son muy intensivos en el uso de agua, pues no es lo más sustentable en el largo plazo y bueno, ni siquiera en el momento presente, seguir con esa producción de cultivos que requieren muchísima agua para poder producirse. Y de hecho, es un problema que los mismos productores agrícolas, los y las, tienen, porque muchas veces siembran, por ejemplo, maíz o pensemos en alguno de los productos de la canasta básica, ¿no? Y dado que hay sequía y dado que no llueve de la forma en que se necesita para que esos cultivos prosperen, pierden toda su inversión. Entonces es una situación muy crítica también para los productores, porque a lo mejor le invierten miles de pesos o decenas de miles de pesos a la semilla, al abono, a los jornales, y después no hay lluvia, hay sequía y toda esa inversión se pierde. Entonces, ¿qué hemos propuesto y qué hemos avanzado? Cambiar de esos cultivos intensivos en su uso de agua para sembrar otro tipo de cosas que pueden usar menos agua, pero también tener rendimientos interesantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el estado de Puebla, hicimos un programa en estas líneas para que la gente cultivara pitaya, algunas especies nativas de agaves, que pues al ser cactáceas y requieren menos agua para su crecimiento, pero también pueden tener un valor que le represente un medio de vida a los y las agricultoras, ¿no? Entonces, es un ejemplo nada más de cómo se pueden en el sector agrícola mejorar el uso eficiente de agua. También se necesita reducir la contaminación de cuerpos de agua por los escurrimientos, por ejemplo, del uso de agroquímicos, que es un problema gravísimo en muchas partes del país, ¿no? El uso desmedido de fertilizantes
y agroquímicos que contaminan los acuíferos, los ríos y el agua del cual también nos abastecemos luego para el uso humano, ¿no? Entonces, son algunos de los retos y posibles soluciones en el sector agrícola. Muchas gracias, maestra. Continúo con Fabián Cota, que nos pregunta, con base a las juventudes que estudian el nivel básico, ¿qué recomendación ofrecería para tomar conciencia del uso e implementación de la cultura del agua y el cuidado de la misma en escuelas públicas o privadas? Claro, con gusto. Pues una actividad que yo siempre les recomiendo es pensar de dónde viene nuestra agua. Puede parecer muy sencillo, pero verdad, muchísima gente no lo sabemos. Entonces, algo que me encantaría ver como una actividad, ojalá pudiera ser hasta interactivo, ¿no? O sea, primero hacer como que una búsqueda en libros o en internet de si estoy en Veracruz, en Colima, en Monterrey, en donde sea que estemos ubicados, de dónde viene el agua, ¿no? Que estamos consumiendo. Y luego, bueno, qué mejor si podemos ver fotos o videos de ese río, de ese bosque, o ir a visitarlo, ya sería fantástico, ¿no? Para realmente reconectarnos con esas fábricas de agua y esas fuentes naturales de las que dependemos, ¿no? Muchas gracias, maestra. Toño Arellano Sotelo vía Facebook nos comenta. Al sur del Estado de México tenemos tanto la sequía, escasez de agua y los incendios. Se planea una campaña de plantar árboles para la retención de agua, pero ¿tienen un dato de cuánto tiempo se tiene que esperar para que dé el fruto este proyecto? ¿Cuánto tiempo se tiene que esperar para que una reforestación retenga agua? Así es. Bueno, va a depender de muchísimos factores. Va a depender de muchísimos factores, o sea, cuáles son las condiciones del suelo en donde estamos trabajando, con qué especies está haciendo la revegetación, porque desde luego las especies nativas van a estar mucho mejor aptas para proveer servicios ambientales y sobrevivir en los entornos pues de donde son nativas. También hay especies que crecen mucho más rápido que otras y entonces pues pueden tener esa capacidad de manera más acelerada. En fin, hay muchas variables que considerar, pero lo que sí les puedo decir es que siempre es mejor tener un suelo con vegetación que sin ella. Entonces, no nos vamos a arrepentir, si estamos haciendo labores de reforestación o revegetación con especies que sean adecuadas para ese entorno, eh, primordialmente pues especies nativas, no es una mala inversión, ¿no? Siempre va a ser mejor eso a tener suelos, pues erosionados, donde sea muy difícil la recuperación y que ese territorio tenga servicios ecosistémicos y una salud, ¿no? Muchas gracias, maestra. Ya estamos dando paso a estas últimas preguntas. Esta viene por nuestra participante Jenny, que nos comenta, ¿qué iniciativas locales o nacionales existen para proteger fuentes de agua dulce y reducir la contaminación hídrica? ¿Y cuáles son los desafíos que se enfrentan en cuanto al cuidado del agua? Claro. Pues bueno. Hay muchas iniciativas locales y a nivel nacional. Eso yo creo que nos debe de dar optimismo y esperanza también de que, pues si bien la situación es crítica, también hay mucho que ya se está haciendo, pero hay todavía más que podemos hacer, ¿no? Entonces, pues bueno, en términos de proteger las fuentes de agua dulce, yo de nuevo pongo el énfasis en la protección de esos espacios de naturaleza de los cuales dependemos. Creo que eso es algo sumamente importante y que muchas veces no está en la conversación de los temas, de los problemas de agua. Cuando pensamos en las soluciones a los problemas de agua, pensamos en su distribución, pensamos en bañarnos en menos tiempo, pensamos en usar menos agua, pero también hay que pensar en proteger el bosque, proteger los ríos, proteger esas fuentes que no tenemos, todavía no existe una tecnología humana para
producir agua, ¿verdad? O sea, podemos extraerla de distintos espacios, incluso del aire, desalinizarla del océano, pero no podemos generar agua, ¿no? Entonces hay que proteger las fuentes que sí nos la están dando, ¿no? Y los desafíos, pues bueno, hemos hablado a lo largo de esta presentación de distintos desafíos, desde la infraestructura, el uso en distintos sectores productivos y también para el consumo humano, y de nuevo la protección de estas áreas que son nuestras fuentes de suministro. Muchas gracias, maestra. Nuestra última pregunta viene por parte de Juana Laura Durán Hernández y nos comenta, ¿qué recursos federales en materia de agua existen y si lo hay, cuáles son los requisitos para solicitarlos? Sí, recursos federales, bueno, habría que ver con las autoridades competentes qué recursos hay y sobre todo en estos contextos de sequía o escasez hídrica que estamos viviendo, cuáles son algunas iniciativas emergentes para responder a estos grandes retos. Pero bueno, recursos que ya existen, pues bueno, desde luego las actividades de dependencias como la CONAFOR, la Comisión Nacional Forestal, o la CONAMP, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, hacen una labor muy importante en términos de nuevo, proteger esos espacios de naturaleza que nos proveen, entre otros servicios ecosistémicos, la recarga de acuíferos y la protección de cuerpos de agua de los cuales dependemos para el suministro. Muchísimas gracias, maestra, por darle puntual respuesta a todas las inquietudes de nuestros participantes. Y antes de dar paso a nuestro cierre, si me permite la licenciada Marina, recordarles que este es un seminario, por lo cual no se les va a entregar una constancia por cada sesión como un diálogo virtual normal, sino que va a ser una constancia al final de este seminario por el total de horas que está registrado. Para dar paso a nuestro cierre, me permito cederle el uso de la voz a la licenciada Alma Marina Galicia para que nos despida. Adelante, licenciada. Gracias, Leslie. Pues nada, agradecer a nuestra ponente del día de hoy, a la maestra Alejandra López Rodríguez, su extraordinaria exposición, a la colaboración del Instituto Mexicano de la Juventud, a la licenciada Alejandra Atzin Ramírez Hernández, muchas gracias por esta colaboración. Y ya estamos sobre tiempo, Alejandra, si quisieras dar algún mensaje de cierre antes de cerrar la sesión, con todo gusto te escuchamos. Alejandra, yo, ¿verdad? ¿O mi Las dos. compañera? Adelante, Atsin, tú tienes. Listo, una disculpa. Tenían que reactivar mi micrófono. Pues, como siempre, un deleite escuchar a la maestra Alejandra darnos un panorama tan amplio, tan grande acerca de la situación hídrica en nuestro país. Sabemos que es un problema complejo, multidimensional y que tiene sus particularidades en cada estado y región. Pero yo creo que el hecho de que ya comencemos a visibilizar mucho más este tema, a dialogarlo, a comprometernos con el tema y la agenda ya es un gran paso, ¿no? Entonces yo reitero mi agradecimiento a todas las personas y alianzas y autoridades involucradas en este seminario. Creo que hay que seguir hablando de temas como el cambio climático, hablando de temas como la crisis hídrica, la pérdida de biodiversidad y entender que desde las políticas públicas es necesario visibilizar estos temas pues con todas sus transversalidades, como lo comentaba la maestra Alejandra, ¿no? De género, de juventudes, etcétera. Entonces, como siempre, agradecerle a la maestra Alejandra su tiempo, su disposición, muy emocionada porque logramos en algún momento tener a más de 95 personas conectadas y además a las personas conectadas, pero interactuando con nosotros. Entonces, pues vamos a seguir fomentando estos espacios de diálogo y un agradecimiento por su tiempo, maestra. Con gusto, muchas gracias y bonito día a todos y todas. Muchas gracias por la invitación, INAFE de INJUVE. Bueno, el gusto es nuestro. Muchísimas gracias por esta colaboración. Y yo, antes de irme al cierre, déjenme
promover nuestra siguiente sesión para que le den continuidad a este seminario a nuestras compañeras, nuestros compañeros que nos hicieron favor de acompañarnos. La segunda sesión de este seminario para el fortalecimiento de la política pública en materia de juventudes es el día 4 de julio a las 11 horas. Y tenemos el tema de evidencia para la toma de decisiones en los municipios de México, por lo que les pedimos que estén atentos a la convocatoria de nuestra plataforma Fórmate para que realicen su preregistro correspondiente y poder darle continuidad a estos temas en la siguiente sesión. Pues por mi parte sería todo y agradecer a todos a nombre de la Secretaría de Gobernación, del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, agradecer su tiempo en este espacio y nos vemos en la siguiente. Que tengan muy buenas tardes.